revelado. El impactante legado de los tres guerreros sagrados que transformaron la historia bíblica en el tercer año de Joacim, rey de Judá, se alzó un fervor entre el pueblo de Israel. La conquista de la tierra prometida se había realizado bajo la guía del valiente Josué, un líder ungido por Dios, quien había llevado a su pueblo a la victoria tras el crujir de las murallas de Jericó. Con cada paso de sus guerreros, resonaba la promesa divina de un futuro lleno de esperanza. Así, en medio del clamor de su pueblo, Josué recuerda las palabras que le fueron impartidas: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Con un corazón decidido y la fe inquebrantable, ordenó que marcharan alrededor de Jericó, gritando en unidad, mientras la atmósfera se llenaba de temor y expectativa. Los hombres de guerra, aunque dubitativos, contemplaban el plan con incertidumbre. ¿Tendrá algún impacto recitar declaraciones de fe mientras nuestras espada y escudos reposan inactivos?, murmullaban entre ellos. Sin embargo, el valor de Josué brillaba en medio de sus vacilaciones. La victoria es nuestra si somos obedientes a la voz del Señor, les decía con confianza. El séptimo día llegó, y en un estruendo glorioso, al sonar de los cuernos, el pueblo de Israel gritó con todas sus fuerzas. Las murallas cayeron como polvo, y con ellas, una fe renovada en el corazón de cada israelita resplandeció brillantemente. No mucho después, un joven con una honda, conocido como David, se encontraba en el valle de Elá. Los filisteos habían traído miedo a todo Israel con su gigante Goliat, cuya estatura imponía terror en los corazones de los soldados. Con cada insulto que resonaba desde el campamento enemigo, el pánico se propagó, pero David, anclado en la promesa de su ungimiento por parte de Samuel, se asirió fuertemente a sus convicciones. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, proclamó con valentía. La confianza que emanaba del joven pastor fue suficiente para desafiar la lógica del hombre. Al girar su honda y lanzar la piedra, la caída de Goliat resonó como un estruendo de victoria, marcando el inicio de un rey conforme al corazón de Dios. Años más tarde, la historia se tornó a los campos de batalla donde se hallaba Eleazar, un guerrero valiente en tiempos de David. Frontales feroces contra los filisteos exigían no solo fuerza, sino también fe. Mientras sus compañeros huían, Eleazar permaneció con determinación, cada golpe de su espada siendo un testimonio de su lealtad a Dios. La presencia del Altísimo lo rodeaba, sentía el poder divino respaldando cada uno de sus esfuerzos. A medida que la pelea continuaba, el clamor del pueblo a su alrededor se intensificaba, y, finalmente, los filisteos comenzaron a retroceder. Eleazar, exhausto pero erguido en victoria, se convirtió en símbolo de perseverancia y fe. El legado de estos tres guerreros se teje en la historia de Israel, un recordatorio eterno de que, en medio de pruebas y desafíos, la obediencia a Dios garantiza victorias. Las murallas de Jericó han caído, Goliat ha sido derrotado, y Eleazar ha demostrado su valía. Pero mientras cada uno de estos relatos se sucedía, una pregunta persiste, inquietante: ¿cómo se entrelazarán los legados de Josué, David y Eleazar en el gran propósito divino para Israel? ¿Cómo seguirán inspirando a las generaciones futuras en su propia lucha por la fe? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora sigamos con lo que el Señor hizo a continuación. En medio de su gloria y poder, el futuro de Israel parecía colgar de un hilo, con la firme promesa de Dios resonando en cada corazón. ¿Qué pasos deberán dar los creyentes que vienen después para mantener viva esa llama de fe en tiempos de crisis? Entonces, en esos días de incertidumbre, cuando la sombra de la opresión amenazaba al pueblo de Israel, Dios comenzó a susurrar a los corazones de los fieles. La voz del Señor resonaba en cada rincón de las aldeas y ciudades, llamando a aquellos que buscaban justicia y redención.
Era un tiempo en el que los hombres y mujeres, llenos de temor, se reunían en las sinagogas, buscando dirección y esperanza en la palabra del Altísimo. A medida que las nubes se arremolinaban en el horizonte, el pueblo anhelaba escuchar la voz de sus profetas. Alguien debía levantarse, alguien debía recordarles el camino a seguir. En medio de esa agitación, un anciano de rostro marcados por las marcas de la vida y el sufrimiento se levantó ante la multitud en la casa de oración. Su nombre era Isaías, un hombre que había visto visiones de grandeza y calamidad, un mensajero entre lo humano y lo divino. Escuchad, oh habitantes de Sión, clamó Isaías, pueblo de Dios. El Señor se ha levantado para defender a su pueblo. Este tiempo de oscuridad no será eterno, porque la luz del Mesías brillará sobre aquellos que esperan en su promesa. La multitud se sumió en un profundo silencio, escuchando las palabras del profeta. Cada palabra era como el suave murmullo de un río que arrastraba la desesperanza. Mientras tanto, en el reino de Judá, los ecos de la fe de Josué, David y Eleazar se dejaban sentir. Las historias de sus victorias se transmitían de generación en generación, como un faro de esperanza. En cada rincón, los padres relataban a sus hijos cómo la fidelidad a Dios había transformado sus vidas y les había dado la victoria sobre sus enemigos. Un joven, cuyo corazón ardía de fervor por el Señor, sintió que era el momento de actuar. Su nombre era Josías, un descendiente de David que estaba determinado a restaurar la gloria de Judá y a borrar los ídolos que habían contaminado el pueblo. Al enterarse de que el libro de la ley había sido encontrado en el templo, un temor reverente se apoderó de él y con valentía se puso en marcha. «Reformaremos el pacto», exclamó mientras convocaba a los líderes y a todo el pueblo. «Regresaremos al camino del Señor y renovaremos nuestra lealtad a su alianza». Fue entonces que Josías tomó la decisión de eliminar los altares de los ídolos, quemar las imágenes y restaurar la adoración a Yahvé en el templo. Mientras se abordaban estas acciones, el pueblo sentía como si un fuego sagrado comenzara a arder en sus corazones, el murmullo de asombro y reverencia se extendió a través de las calles de Jerusalén, y la fidelidad de Dios fue recordada en cada oración ofrecida por la comunidad. El eco de la historia de sus ancestros se tornó en un canto de unidad y esperanza, como un acuerdo renovado con el Creador. Un día, mientras este fervor crecía, la voz de Isaías resonó nuevamente, pero esta vez con un mensaje más profundo. He aquí, el Señor hará maravillas, porque todavía hay una porción del juicio final, y surgirán de entre ustedes nuevos guerreros, llenos de poder, conforme a su propósito. Nadie podía prever la magnitud de esta revelación. La línea entre el pasado y el futuro comenzaba a desdibujarse y el pueblo de Israel sintió el soplo de algo grandioso. La urgencia del plan divino empezaba a tomar forma, y el eco del mensaje de Isaías despertó preguntas: ¿quién serán estos nuevos guerreros? ¿Cuál será la próxima etapa en el soberano plan de Dios? Las sombras de la historia estaban por despejarse, y la luz del propósito divino comenzaba a brillar. Mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas de Judá, Josías reunió al pueblo en la plaza central de Jerusalén. La multitud se agolpó, cada rostro iluminado por la expectación y la esperanza. «Hoy escucharemos la voz del Altísimo», proclamó el joven rey, su voz resonando en cada rincón. «Hoy es el día en que reafirmaremos nuestro compromiso con Yahvé, y Él revelará su plan en medio de nosotros». Los corazones latían al unísono, mientras la figura venerable de Isaías tomó lugar al lado de Josías. Con la emoción palpante, la multitud comenzó a recordar las palabras del profeta: «Nuevos guerreros surgirán, llenos de poder». La inquietud y el asombro generaban un murmullo cada vez más fuerte. «Nos hemos apartado, oh Israel, y ahora volvamos con sinceridad», instó Josías, mientras levantaba el rollo de la ley frente a ellos. «Escuchad cómo el Señor nos llama a volver a su camino. Tiramos abajo los ídolos que nos han conducido a la perdición. Ya no seremos cautivos de las tinieblas, porque la luz va a brillar sobre nosotros». Al momento, el aire parecía cargarse de una energía nueva. Las palabras del rey resonaban como un eco divino, recordando a los ancianos que habían visto tiempos de gloria. Algunas lágrimas rodaron por mejillas cansadas, pero eran lágrimas de esperanza, no de desilusión. Con el estruendo de un tambor marcando el compás, los sacerdotes comenzaron a llevar los ídolos que habían dominado el templo. La multitud coreaba mientras cada altar era destruido. «No más caeremos en la trampa de la opresión», se oía gritar a algunos,
mientras que otros comenzaban a elevar alabanzas a Yahvé por la redención inminente. Isaías no podía contenerse. Se levantó de nuevo, su voz resonando como un trueno. Así dice el Señor, he aquí, estoy haciendo algo nuevo, brotará ahora. ¿No lo conocéis? De entre ustedes surgirán guerreros, hombres y mujeres de fe, porque en mi furor he preparado el camino para la salvación de Sión. Mientras las palabras de Isaías se expandían, el joven rey miraba a la multitud con ojos de fuego. No solo yo los lideraré, sino que la valentía de cada uno de ustedes será la llama que enciende el pueblo. Este es el comienzo de la restauración. El juicio ha llegado a su fin, y la misericordia de Dios prevalecerá. El estruendo de los altares caídos resonaba en las calles y, en ese instante, un anciano se levantó. Era un guerrero de antaño, sus cicatrices contaban historias de batallas pasadas. ¿Acaso no se recuerda el pacto que hizo Dios con nuestros padres? Él está con nosotros, declaró con voz firme. Otros lo siguieron, unos contaban historias de David, otros de Josué y de la promesa de la tierra prometida. La fe de cada testigo alimentaba el fervor encendido por el júbilo del pueblo que clamaba al unísono. Pero en medio de la celebración, una profunda inquietud surgió. ¿Cuáles serían las pruebas que estos nuevos guerreros de Dios tendrían que afrontar? ¿Y qué ídolos nuevos se atreverían a desafiar? Justo cuando la multitud comenzaba a disiparse, las nubes oscuras en el horizonte se acumularon, como si el cielo mismo respondiera a sus clamores. De repente, un fuerte viento comenzó a soplar, trayendo consigo un mensaje simbólico. El rostro de Isaías se iluminó. Así dice el Señor, he aquí, muy pronto realizaré una obra maravillosa. Y seréis testigos de mis maravillas, pero también tendréis que enfrentar oposición. Pues la luz de mi gloria atraerá tanto a aquellos que creen como a los que se oponen. ¿Está preparado mi pueblo para la batalla que se avecina? Las preguntas aguardaban respuestas, y los corazones estaban llenos de anhelos y temores, mientras el viento del Espíritu movía sus almas. La promesa de Yahvé se cernía sobre ellos como un manto de gloria, y el pueblo esperaba, anhelante, las revelaciones sobrenaturales que transformarían no solo su historia, sino también el destino del mundo por venir. La luz de la promesa empezaba a brillar sobre Judá, y el camino parecía trazado, pero, ¿estarían listos para los retos que traería consigo la historia de los tres guerreros sagrados que estaban por emerger entre ellos? La siguiente etapa del plan soberano de Dios estaba al borde de ser revelada, y el cielo aguardaba expectante. Mientras la oscuridad se adensaba en el horizonte, el aliento del pueblo se volvía más pesado. Las nubes, cargadas de presagio, parecían murmurar secretos celestiales. Isaías, con su mirada fija en el firmamento, percibía el eco de la voz de Dios entre el estruendo del viento. Pronto, mis hijos, la verdad será develada. Las pruebas forjarán a los guerreros, y ellos se alzarán como un signo de mi pacto. Josías, aprendiendo la profundidad del momento, levantó su mano para llamar la atención de la multitud. Queridos hermanos, el desafío se aproxima, mas no temáis. Dios ha prometido estar con nosotros. Mirad en lo alto y recordad su fidelidad. Aunque las nubes amenacen, aún hay luz en el horizonte. La multitud comenzó a clamar, un clamor ferviente que ascendía hacia el cielo, sus corazones unidos en un mismo propósito, prepararse para lo que vendría. Yahvé, oh Dios nuestro, levántate. Tú eres nuestro héroe, nuestra fortaleza. Mientras las voces resonaban, un hombre mayor se adentró en el círculo formado por el pueblo. Su andar era fuerte, y aunque la edad había marcado su rostro, su espíritu permanecía indomable. Escuchad las palabras de Moisés, un profeta como yo os levantará el Señor, vuestro Dios. Esta es la era en que nuestro Dios levantará a nuevos profetas, nuevos guerreros. Su tiempo llega. Cada palabra era un mar de esperanza en el océano de incertidumbre. Nuevos guerreros, nuevos profetas. A medida que el eco de sus palabras se dispersaba, el pueblo sentía la chispa del llamado divino vibrar en sus corazones. Isaías, sintiendo que el tiempo se aproximaba, se volvió hacia el rey. Josías, recuerda los días de nuestra historia. Israel siempre ha sido probado. Desde el desierto hasta la tierra prometida, nuestros antepasados enfrentaron adversidades, pero cada vez, el Señor fue su refugio. Ahora,
la historia se repite. Mientras las palabras del profeta se deslizaban como agua fresca entre la multitud, un viento violento sopló nuevamente, trayendo una sensación de inminencia. Que sea hoy el día en que Israel se acuerde de su identidad, su legado, resonó Isaías, su voz ahora llena de convicción. De repente, un rayo surcó el cielo, iluminando la oscuridad momentáneamente. Una voz atronadora retumbó entre las nubes, trayendo un escalofrío de temor y reverencia a los corazones de todos. He aquí, que de entre ustedes surgirán hombres de valor, quienes llevarán mi luz a las naciones. Pero sepan que con la luz vienen las sombras, y no todo será fácil. El pueblo cayó en un súbito silencio, entendiendo que la batalla no sería solamente física, sino espiritual. Cada rostro, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, reflejaba la mezcla de determinación y miedo. El anciano guerrero, consciente de la tensión, habló de nuevo. Las historias de nuestros antepasados son las lecciones de nuestra fe. Miremos a Gedeón, quien con solo 300 hombres, derribó a los madianitas. O a David, quien con una honda, venció a un gigante. ¿No somos nosotros también un remanente del pacto? Josías alzó su voz, así como el árbol arraigado se mantiene firme en la tormenta, nosotros también permaneceremos. No importa cuán oscura sea la noche, la luz del Altísimo nos guiará. Preparemos nuestros corazones para la obra que el Señor soplará entre nosotros. Mientras la multitud asentía y se preparaba, un nuevo aire llenó la plaza de Jerusalén. La esperanza florecía, y algo divino parecía estar gestándose delante de ellos. Las palabras de Isaías volvieron a resonar: no olvidéis, el fuego que me arde en el corazón es el mismo que estará en ustedes. Serán 3 guerreros, cada uno tocado por manos celestiales, a quienes el Señor les revelará su misterio. Los murmullos comenzaron a circular en la plaza. ¿Quiénes serían estos guerreros? ¿Cuánto tiempo tendrían que esperar antes de que la revelación completa llegara? La inquietud crecía, mientras los corazones del pueblo danzaban entre la expectación y el temor. Los cielos estaban abiertos, y el plan soberano de Dios se cernía sobre ellos con promesas inexorables. Escuchad bien, clamó de nuevo Isaías, porque los 3 guerreros que surgirán marcarán el rumbo de la historia. Su espíritu será el mismo que llevó a Moisés a liberar a su pueblo. El tiempo del cumplimiento se acerca, el pueblo aguardaba, la oscuridad se intensificaba, y el misterio de la llegada de los guerreros sagrados resonaba en sus corazones, mientras la luz se escondía tras las sombras, un recordatorio del poder divino que estaba en juego. El viento aullante resonó como un eco de antiguos lamentos, y la atmósfera estaba cargada de una espera angustiosa. El pueblo, con corazones rebosantes de expectativa, escuchaba atentamente. Isaías, como un faro en medio de la tormenta, se erguía con firmeza, su rostro iluminado no solo por la luz del rayo, sino por la gloria eterna del Dios Altísimo. Escuchad, comenzó el profeta, su voz vibrando con un peso irrevocable: cada oblación que habéis ofrecido no ha caído en el vacío. El cielo está atento, y las almas que claman han tenido eco en la presencia del Señor. Él ha decidido actuar, y aunque el tiempo parece incierto, recordad, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4. Mientras hablaba, Josías sintió un estremecimiento en su interior. Los días oscuros que habían pasado, las injusticias y la idolatría que asediaban al pueblo no eran en vano. Dios estaba preparando algo grandioso. Los 3 guerreros que se levantarán no serán simples hombres, serán ungidos por el mismo aliento de Dios. Se les dará valor, y su fe será como un escudo en la batalla contra los poderes del mal, agregó, con la voz quebranta pero firme. De repente, una figura solitaria apareció entre las multitudes: Jeremías, el llamado profeta de las lamentaciones. Su presencia inmediatamente atrajo la atención, como una luz en la oscuridad. Mis hermanos, dijo con tono monótono pero profundo, la obra del Señor será cumplida, pero no sin sufrimiento. El que ha de venir después de mí, es más poderoso que yo. Mateo 3:11. En él depositaremos nuestra esperanza y nuestra fe, y si somos fieles en las adversidades, veremos la justicia de Dios manifestarse. Las palabras de Jeremías convocaron murmullos entre la multitud.
Aquellas profecías sobre la llegada de un Mesías resonaban con un peso nuevo, y la tristeza del pasado se transformó en anticipación, mientras los corazones del pueblo seguían emocionados. Isaías dio un paso adelante, beckoning a la multitud a escuchar con atención. Con frecuencia el Señor ha llamado a los humildes y a los desposeídos para llevar a cabo su propósito. Así fue con Moisés y su bastón en el desierto, y así será con estos 3 guerreros. La elección no se basa en la fortaleza física, sino en la ferviente obediencia al llamado divino y en la dedicación a la causa del Altísimo. Una brisa suave recorrió la plaza, como si el mismo cielo respirara. Todos los ojos reverberaban en los labios del profeta, y cada corazón latía con fervor en espera de vislumbrar el futuro prometido. ¿Qué pasará si no estamos dispuestos a aceptar el llamado?, planteó un anciano de la multitud con una mirada de desasosiego. ¿Qué sucederá si nos negamos a ser parte del plan de Dios? ¡Ah!, exclamó Isaías, en verdad, el llamado de Dios será para aquellos que estén dispuestos a sacrificarlo todo. Aquellos que se nieguen sucumbirán a la sombra, porque la luz solo puede vivificar a los que buscan en ella refugio. Así como el oro es refinado en el fuego de la prueba, seréis moldeados a la imagen del Santo a través de vuestra fe. La multitud titubeó, sintiendo claramente el desafío de las palabras del profeta. De repente, un nuevo trueno resonó en el cielo, y todos los ojos se elevaron hacia las nubes. Un destello de luz blanca apareció, y en medio de aquella magnificencia, un mensaje fue escrito en el aire con el fuego eterno del cielo: «He aquí a mis 3 guerreros, el primero será un líder, el segundo, un estratega, el tercero, un intercesor. Juntos cumplirán mi voluntad y descubrirán el misterio oculto desde tiempos antiguos». El pueblo quedó paralizado, el eco divino retumbando en sus corazones, comprendiendo que el propósito de Dios estaba desplegando en sus vidas un nuevo comienzo. Isaías miró a la multitud con ardor y pasión: «Lo que habéis visto y oído hoy no es sino el principio. Mientras aguardamos la revelación de estos hombres, preparaos en oración y en búsqueda fervorosa, pues el tiempo se acerca. Mi propósito se cumplirá, y llevaré a cabo toda mi voluntad». Isaías 46 horas y 10 minutos. Así, entre murmullos de fe y un aire de expectativa, se sembró la semilla del futuro que brillaría en los corazones del pueblo. Y mientras la oscuridad cubría el cielo, la luz del destino divino era inminente, dejando a todos ansiosos por conocer la identidad de los guerreros que cambiarían la historia de Israel para siempre. ¿Quiénes serían esos 3 hombres, y qué papel desempeñarían en el vasto y soberano plan de Dios? La revelación estaba por venir. El murmullo reverberante de la multitud se transformó en un clamor de búsqueda, mientras el eco del mensaje divino aún iluminaba la mente de cada oyente. La luz celestial ya se desvanecía, pero su efecto permanecía, dejando una huella indeleble en los corazones ansiosos de los fieles. Isaías, con la mirada centrada, comprendió que el tiempo de esperar había llegado. «Confiad en el Señor», exclamó, su voz resonando con autoridad. «Él no se olvidará de su pueblo. Él se levantará y, a través de estos instrumentos, llevará a cabo actos profundos y gloriosos». Mientras esas palabras se propagaban, varios comenzaron a interceder fervientemente, buscando claridad en sus caminos. La noche, cargada de promesas, parecía estar viva con la presencia de Dios. A lo lejos, un joven llamado Natán se hizo un hueco entre las filas, su corazón palpitando con fervor. «Profeta Isaías», gritó, tras el murmullo del pueblo, «¿cómo podremos saber quiénes son estos guerreros, y cómo se manifestará la voluntad de Dios en nuestras vidas?» «Por medio del espíritu de discernimiento y de la oración incesante», contestó Isaías, «vosotros seréis guiados. Recuerda lo que está escrito: y si invocareis a mí, yo os oiré». Jeremías 29 horas y 12 minutos. Natán sintió un ardor en su interior, y bajo esa inspiración, se levantó en medio del grupo. «Entonces, unámonos en oración», propuso, «y busquemos al Señor en unidad». La multitud, intrigada, comenzó a conformarse en círculos, uniendo sus voces en un clamor colectivo. El cielo, antes cargado de sombras, empezó a despejarse, y la luna llena emergió como un testigo mudo de aquel momento. El fervor de su súplica era intenso, impregnando el aire con un espíritu de unidad y propósito. Isaías, al ver la escena,
sentía que el mismo Dios estaba escuchando. Seguid adelante. Lo que está por venir cambiará el destino de nuestra nación, afirmó, mientras se unía a la oración. Poco a poco, la atmósfera se llenó de una presencia palpable, un silencio reverente inundó la plaza. Era como si el cielo estuviera inclinado hacia la tierra, escuchando cada susurro y cada suspiro de sus hijos. De repente, un viento suave sopló entre ellos, y el corazón de aquellos que oraban comenzó a latir al unísono, casi como una melodía. En ese momento de conexión divina, el cielo volvió a hablar. Un nuevo trueno resonó, no como un aviso de peligro, sino como una declaración de propósito. Las nubes se dividieron, y una figura radiante apareció entre ellas. Los presentes, asombrados, cayeron de rodillas ante la majestad de la visión, incapaces de apartar sus miradas de la manifestación del poder divino. Soy el que soy, y he escuchado el clamor de mi pueblo, resonó una voz, profunda y autoritaria. He venido a recordarles acerca de mis promesas. Los 3 guerreros que levantare serán fieles, y en ellos se manifestará mi gloria. Con cada palabra, la multitud se sentía simultáneamente asombrada y confortada. El primero será un líder ungido, el segundo, un sabio estratega, y el tercero, un intercesor incansable, continuó la voz. Cada uno de ellos de entre vosotros, de la casa de Israel, responderá a mi llamado. La visión comenzó a desvanecerse, y mientras la luz se desintegraba, la última instrucción quedó grabada en sus corazones. Preparad vuestros corazones. Para conocer a estos guerreros, debéis estar limpios y dispuestos, porque el tiempo de mi intervención está cerca. Y volveré a reunir a mi pueblo, Sofonías 3:20. La multitud se levantó, los corazones en fuego por la revelación. Isaías miró a Natán y los demás, y con fervor en su voz, proclamó, «Estad listos». Esta es solo la primera etapa, lo que se ha revelado hoy es un solo destello del vasto plan de Dios. ¿Estáis dispuestos a ser parte de esta obra exquisita? Preparémonos, porque el cumplimiento de estas promesas se acerca rápidamente. Mientras la multitud se dispersaba, una resonancia de fe quedó impregnada en el aire, alimentando su esperanza y su preparación. En el silencio que siguió, un sentido de expectativa envolvió a cada uno, conscientes de que el camino apenas comenzaba y que el verdadero legado de esos 3 guerreros se desvelaría antes de lo que podían imaginar. Piedra sobre piedra, el fundamento de Dios se estaba construyendo, y el misterio de su plan empezaba a desplegarse con una grandeza celestial. ¿Qué otras maravillas haría el Señor en su tiempo? La voz de Dios resonaba en la distancia, esperando ser escuchada. La mañana siguiente se alzó radiante, y con ella, la expectativa que crecía en la congregación. Los corazones de los fieles, avivados por la visión de la noche anterior, estaban llenos de una fuerza renovada. Isaías, moviéndose entre la multitud, sentía su espíritu arder con el propósito divino que palpable como el aire. Hoy, los guerreros que ha prometido el Señor comenzarán a manifestarse, les recordaba, su voz vibrante mientras caminaba entre ellos. Natán, quien había sido suscitado como un líder entre sus pares, vislumbró la transformación que se avecinaba. El pueblo estaba listo para seguir a quien Dios había designado, pero también sabía que necesitarían discernimiento. Así que, se dirigió a la multitud con la voz de alguien que había escuchado la palabra de Dios. Hermanos, es tiempo de purificarnos. Abramos nuestros corazones y entreguémosle nuestras vidas al Señor, para que podamos reconocer a los escogidos por Él. Las palabras de Natán resonaron en todos, y los presentes comenzaron a buscar con fervor el perdón y la dirección de Dios. Mientras el clamor de las oraciones ascendía nuevamente, una nube tenue se formó sobre ellos, como una bendición tangible de la presencia de Dios. En ese instante, el cielo se tornó en un espectáculo vibrante, un rayo de luz iluminó a un hombre de pie, a cierta distancia. ¿Quién es ese?, murmuró uno entre la multitud, intrigado y con un tono de expectación, mientras el hombre se acercaba con una aura de autoridad. Él es Eliab, pronunció Isaías, su voz plenamente cargada de certeza. El líder ungido. Escuchó mi voz en la soledad de las montañas, y ha vuelto para cumplir con la misión que le he encomendado. El murmullo se transformó en un clamor de asombro y reverencia.
Eliab, de semblante fuerte y decidido, se detuvo frente a la multitud y sintiendo la presencia de Dios, levantó la mirada hacia el cielo. «Soy un siervo del Dios Altísimo», declaró Eliab, su voz resonando como un eco poderoso. «He sido llamado para guiar a este pueblo hacia la victoria. Preparad vuestros corazones. Con Dios a nuestro lado, venceremos a nuestros enemigos». Sus palabras chisporroteaban con la misma energía que la luz del alba. Tras él, se presentó un segundo hombre, de aspecto medido y mirada profunda. «Yo soy Benjamín, el estratega que ha sido enviado para dirigir nuestra batalla con sabiduría», anunció, haciendo un gesto de reconocimiento a Eliab. Su presencia trajo un sentido de calma, como el soplo fresco de un viento en la tarde. La victoria se ganará no solo en el campo de batalla, sino en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Escuchad cómo el Señor nos guiará. Y entre esas resonantes afirmaciones, el último de los guerreros apareció. Una mujer, su rostro lleno de amor y compasión. «Yo soy Miriam, la intercesora que llorará por vosotros ante el trono de Dios», expresó con voz suave pero firme. Ella se puso de pie entre los otros dos, resonando con ellos, pero con un llamado único: la perseverancia en oración y la sinceridad en ser un pueblo unido son vitales. Juntos, conquistaremos con la fuerza del amor de nuestro Dios. El pueblo estalló en vítores. Las tres figuras sagradas, designadas por lo alto, estaban entre ellos, y en sus corazones resplandecía el fuego divino. Este trío representaba no solo un cambio en la historia, sino que también cumplía las promesas de Dios al final de un ciclo de desolación. Isaías, observando la conmoción en la multitud, sintió que un nuevo capítulo comenzaba en la historia de Israel. Esto es solo el comienzo. Cada uno de vosotros tiene un papel que jugar en esta historia. Las puertas de la revelación se están abriendo, y las nuevas promesas de Dios depositadas en cada uno de nosotros están prestas a revelarse. Mientras la multitud celebraba, Isaías, levantando sus manos, compartió una última oración. «Dejad que vuestros corazones anhelen la gloria del Señor, porque lo que está por venir superará vuestras expectativas. Mirad, yo estoy haciendo algo nuevo, ya está surgiendo, ¿no lo veis?» Isaías 43:19. Con estas palabras el aire se cargó de un nuevo misterio. La lucha entre la luz y las tinieblas continuaba, y lo que estaba reservado, las revelaciones de Dios, empezaban a desvelarse sobre su pueblo. ¿Qué otras maravillas y desafíos les esperaba conforme avanzaban en este nuevo camino de fe? La sombra del destino divino se extendía, llena de promesas aún por cumplir. El sol se elevaba lentamente en el horizonte, bañando la tierra con su luz dorada, mientras el pueblo se reunía aún con un fervor renovado. Eliab, Benjamín y Miriam se habían convertido en el centro de atención. Su presencia sembraba en los corazones una esperanza ardiente que, como una brasa encendida, necesitaba ser avivada. Natán subió al monte cercano, buscando un lugar elevado, un punto donde pudiera concentrar su espíritu y clamar al Señor. «Dios de nuestros padres», clamó, sus manos levantadas hacia el cielo, «guía a tu pueblo. Que vean tu gloria y que reconozcan el camino que prepararás ante ellos». La tierra parecía temblar bajo sus pies, como si la misma creación respondiera a su súplica. En ese momento, un viento suave pasó, susurrando viejas verdades entre los árboles. El murmullo en la multitud creció mientras Eliab comenzaba a compartir su visión. «Así como el rey David fue ungido, yo, Eliab, he sido llamado por el Altísimo». Juntos, debemos recordar la historia de nuestros ancestros y las promesas que Dios nos ha hecho. Cuanto más nos unamos en oración, más poderosos seremos. La voz de Benjamín se sumó al clamor, resonando con sabiduría. En la batalla, no solo luchamos con la espada, sino con la fe y la mente renovada. Cada uno de nosotros tiene un papel en este plan divino. Así fue escrito, así será cumplido. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ser guerreros de Dios en esta batalla? Las manos se levantaron, corazones dispuestos se alineaban con la verdad que se proclamaba. Miriam, sintiendo el peso de su papel, se adelantó. «Mi tarea no es solo clamar y llorar por nosotros, es interceder. Cada lágrima, cada suspiro de fe se elevará como incienso ante el trono de Dios. Nuestra unidad en la oración será nuestra mayor fortaleza».
Recordad, somos un solo cuerpo llamado a ser luz en la oscuridad. Su voz, suave y poderosa, provocó un estallido en el alma de la congregación, en el aire vibraba un sentido palpable de expectativa y de lo sobrenatural. Las oraciones subían como una fragancia dulce al cielo, y los corazones del pueblo se alineaban a la voluntad del Señor. Los tres guerreros se alzaban en la fe y el propósito, avanzando juntos hacia un destino que parecía resplandecer a la distancia, mientras tanto, en las sombras, los enemigos acechaban. No lejos de allí, una fuerte oscuridad se movía, un resuello malvado se deslizaba por entre los arbustos, observando los movimientos del pueblo con inquieta codicia. Los principales líderes adversarios se reunían en secreto, planeando su ataque. No podemos permitir que prosperen, murmuran con corazones llenos de odio. Su luz puede desbancar toda nuestra dominación. De regreso entre la multitud, Eliab habló con un fervor que encendía los corazones. No temáis, porque el Señor va delante de nosotros. Su ángel acampa alrededor de los que le temen y los libra. Permanezcamos firmes y no nos dobleguemos. La victoria ya está ganada en el cielo. Isaías, quien había estado orando en secreto, sintió otro soplo divino. Hombres de Dios, estáis al borde de un nuevo amanecer. El tiempo se acelera, y lo que el Señor ha purificado ya no puede ser manchado. Tomad fuerzas. La multitud, escuchando la voz de profeta, respondió en temor y asombro. Así como se levantaron, se sintieron unidos, formando un solo espíritu, un solo deseo. Sus corazones latían como uno solo, impulsados por la fe y la esperanza. Sin embargo, el misterio seguía latente. La batalla que se avecinaba no sería solo física, sino también espiritual. En la intimidad del corazón del pueblo, el eco de la palabra de Dios reverberaba. Los reinos se levantan y caen, pero su palabra jamás será quebrantada. Salmo 119, 89, con la oscura sombra de un desafío germinando a su alrededor y la guía de los guerreros de Dios iluminando la senda, el pueblo se preparaba para lo que estaba por venir. ¿Qué sacrificios se exigirían? ¿Qué pruebas enfrentarían antes de la victoria final? Apenas comenzaban a entrever el plan soberano de Dios que, implacable, se desplegaría. Como un lienzo de esperanza frente a sus ojos. Así, con cada latido, un nuevo desafío resonaba, la oscuridad aguardaba. El tiempo de la revelación estaba cercano, y la historia de redención se estaba escribiendo en sus corazones. A medida que el día avanzaba, un aire de anticipación se cernía sobre la asamblea, como un manto dorado tejido con hilos de esperanza y temor. Eliab, Benjamín y Miriam continuaban guiando al pueblo, y el clamor de sus corazones resonaba en el cielo. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando sombras danzantes que parecían enlazarse con la espiritualidad del momento. Sin embargo, la insidiosa oscuridad se acercaba. Mirad, dijo Eliab, con voz firme, los desafíos vendrán, pero no nos amedrentemos. Dios ha prometido ser nuestro refugio y fortaleza, nuestro socorro en las tribulaciones. A sus palabras, un murmullo de aprobación se alzó entre la multitud, huevos de fe que se romperían en un poderoso vuelo de unidad. Mientras las oraciones continuaban subiendo, el viento se hizo más intenso, trayendo consigo un eco ancestral de las palabras proféticas que habían sido susurradas a lo largo de la historia de su pueblo. Fue entonces que Benjamín, sintiendo la carga del significado detrás de su misión, se acercó a la multitud y, en un tono que retumbaba como trueno, proclamó: no solo lucharemos por nuestra supervivencia, sino por el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres. Cada golpe de la espada que levantemos será un canto de liberación, y cada oración un puente a la gloria de Dios. Ante su ferviente exhortación, muchos levantaron sus voces, resonando un himno de fe que abrazaba la tierra y acariciaba el cielo. Cada palabra que brotaba de sus labios era como una chispa, encendiendo la vida en aquellos que deseaban oír y ser parte del plan divino. Miriam, sintiendo la urgencia de la situación, se lanzó a la intercesión, su corazón palpitante elevándose en súplica: criados de Dios. No solo somos pueblo, somos portadores de su promesa. Recordemos a nuestra madre patria, a Sara, que tuvo la fe de reír ante lo imposible. Aprendamos a buscar lo que parece perdido y lucharemos con la fuerza del Altísimo.
Las lágrimas de fervor caían de sus mejillas, un torrente de pasión que tocó la esencia misma de quienes le escuchaban. Sin embargo, entre el clamor y el gozo, la sombra del enemigo se alargaba. Desde un oscuro escondite, los líderes malvados observaban, planeando su estrategia insidiosa. Con avidez, uno de ellos, llamado Damasco, se alzó en la conspiración, advirtiendo a sus seguidores: no dejemos que el fuego de su fe se expanda. Si armamos nuestras fuerzas, podemos arrojar sus esperanzas al abismo. Ellos no conocen el poder que estamos a punto de desatar. La intriga y el conflicto aumentaban como oleadas que se encontraban en un cruce oscuro y peligroso. Similar a tiempos antiguos, la batalla no era simplemente terrestre, el cielo y la tierra estaban en juego, y el propósito divino se estaba manifestando de maneras imprevistas. Mientras tanto, Natán, que estaba en altura, se percató de la frágil línea divisoria entre el bien y el mal. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tomó un momento para reflexionar sobre cada desafío que enfrentaría el pueblo y cómo estos se alzarían en medio de la adversidad. El clamor colectivo alcanzó su punto máximo cuando, en medio del viento rugiente, Eliab volvió a hablar: Santo es el que nos ha llamado. Estemos firmes. La promesa del Señor nos acompaña, y sus ángeles están en nuestras filas. ¿No ha dicho en su palabra que no nos dejará ni nos desamparará? La multitud, absorbida en el mensaje, respondía unida: amén. Con el eco de su grito vibrando en el aire, nuevos desafíos se organizaban en el horizonte espiritual. Levantaos y luchad en oración, clamó Natán desde su atalaya: mi pueblo está al borde de un gran desvelo. Y así se formaron, listos para la guerra, no solo con espada, sino con oración, frente a la gran batalla que se acercaba. Mientras se unían en un solo cuerpo, un relámpago en el cielo rompió la oscuridad, como un recordatorio de que la retaguardia de Dios estaba siempre en su providencia. Su soberano diseño comenzaría a revelarse en el presente, pero antes de que la victoria pudiera ser saboreada, otro misterio emergía en el corazón de esta tierra de promesas. Ciertamente no lo sabéis, pero lo que está por venir será mucho mayor de lo que jamás imaginasteis. Mientras el enemigo acecha, el plan de Dios se posiciona en la sombra, aguardando el momento de brillar. Así, el pueblo meditó estas palabras, comprendiendo que los verdaderos guerreros eran aquellos que podían esperar en el Señor. En el corazón de Judá, el eco de la fe resonaba con fuerza, alimentado por la visión revelada de Isaías. Mientras el sol se levantaba, una nueva luz brillante iluminaba cada rincón del pueblo, y los guerreros Eliab, Benjamín y Miriam se preparaban para guiar a su gente hacia un futuro incierto pero prometedor. Sabían que no solo debían enfrentarse a enemigos visibles, sino también a las fuerzas espirituales que se ocultan en la oscuridad. Con las voces unidas, la multitud clamaba: Yahvé, oh Dios nuestro, guía nuestros pasos. Sus corazones palpitaban con un ritmo de esperanza mientras la oración ascendía como incienso ante el altar del Altísimo. Era un día marcado por la expectativa y la preparación. Eliab, el líder ungido, se puso de pie sobre una roca, su figura elevada por encima de la multitud. Hermanos y hermanas, hoy comenzamos una nueva jornada. No solo lucharemos contra los que se oponen a nosotros, sino que también enfrentaremos las dudas y temores que residen en nuestros propios corazones. La batalla comienza en nuestros pensamientos y en nuestra fe en el Dios que nos llama a la victoria. Benjamín, el estratega, asintió con firmeza. Cada paso que demos debe cubrirse con oración y discernimiento. La guerra que libramos no será fácil, pero Dios nos ha prometido que sus ángeles acamparán a nuestro alrededor. Él está con nosotros. Estemos listos para escuchar su voz. Su declaración atrajo murmullos de asentimiento entre el pueblo. Sin embargo, la oscuridad no estaba lejos. En las sombras, Damasco y sus conspiradores aguardaban con ansias, urdiendo un plan para desestabilizar a los confusos y temerosos. Vayamos a ellos, dijo Damasco, afilando su lengua como una espada. Si sembramos la duda, ellos caerán. La opresión es el camino más corto para deshacer sus promesas. Mientras tanto, Miriam, la intercesora, sentía en su espíritu la carga de un pueblo en deliberación. Con paso decidido, se unió a Eliab y Benjamín. Recordemos la historia de nuestro pueblo. En tiempos de angustia, hemos encontrado nuestra fuerza en la unidad y en la oración.
Confiemos que mientras estemos unidos, el fuego del Altísimo nos sostendrá. Cada lágrima de sufrimiento será un testimonio ante el trono de gracia. La voz de Miriam surcó el aire como un canto de un ángel. Inspiró a muchos a ingresar en un momento de oración ferviente, que con cada palabra pronunciada, se tornaba más intensa. Entre las súplicas, el cielo parecía abrirse, y algunos entre la multitud comenzaron a sentir un movimiento del Espíritu. Ciertamente, el tiempo de la manifestación de Dios se aproxima, murmuró Natán desde su lugar en la cercanía. Él está formando nuestros corazones, preparándonos para lo que vendrá. Pero debemos ser atentos, pues el enemigo también se acerca. El viento sopló de manera intensa, como si el mismo cielo respondiera a las elecciones de su pueblo. Una atmósfera de expectación llenó el aire y, en ese momento, una voz resonó desde el interior de la multitud. «Escuchad, pueblo de Dios», exclamó un anciano de la comunidad, su rostro surcado por las experiencias del pasado. La historia nos enseña que, aunque estamos al borde de un conflicto, tenemos el poder de decidir cómo influenciará la guerra a nuestras almas. No dejemos que la duda nos atrape, recordemos que Dios es fiel. Las palabras del anciano calaron hondo, renovando el compromiso en los corazones de los oyentes. El fervor de su fe fue como un río, fluyendo, rompiendo las barreras de miedo establecidas. Sin embargo, al mismo tiempo que el pueblo se movía hacia la unidad, el enemigo en la sombra se preparaba para su ataque. Damasco observaba con paciencia. Dejémosles creer que tienen la victoria en sus manos. Cuando su fe esté en su punto máximo, nosotros traeremos la tormenta. La atmósfera se tornó cada vez más tensa, como un lazo que se prepara para disparar. Eliab, percibiendo el cambio en el ambiente, alzó sus manos. No temáis. Aquellos que confían en el Señor son como el monte Sión que no puede ser movido. Estamos equipados para resistir, y esta es nuestra oportunidad para brillar en medio de las tinieblas. Las oraciones se intensificaron, y el clamor del pueblo subió como una ofrenda de fuego ante Dios. Su unidad se transformó en una revolución espiritual que competía con el ominoso presagio de los que urdían maldad en secreto. Fue entonces que una luz fulgurante iluminó la plaza. Vieron aparecer figuras entre las nubes, ángeles alineados listos para fortalecer al pueblo con su presencia. El cielo ha respondido, dijo un anciano, levantando su voz. He aquí, la ayuda viene del Señor. Él nunca nos ha dejado ni nos dejará. Escuchemos su instrucción y usemos su poder. Esa era la señal. Eliab miró a sus dos compañeros guerreros. Hoy, debemos decidir. Nos enfrentaremos a la oscuridad, tanto interna como externa. Oremos por discernimiento, y cuando el tiempo llegue, marcharemos juntos. La victoria será nuestra. Benjamín asintió, tomando la mano de Miriam. La sabiduría será nuestra aliada, y con fe, marcharemos contra las tinieblas. Mientras aquellos momentos de ferviente oración se colmaban de fuegos de fe, cada suspiro se tornó en un eco poderoso que resonaba en el cielo. Las estrellas parecían brillar más intensamente, y el pueblo, unido en oración, se transformó en un faro de luz esperando la llegada inevitable de la victoria prometida. Mientras tanto, la oscuridad, acechante y astuta, se preparaba para hacer su movimiento. Pero, ¿podría la fe del pueblo de Dios resistir los embates de la adversidad? ¿Estaban listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban en la próxima fase del soberano plan de Dios? La siguiente prueba no solo determinaría el futuro de Judá, sino que revelaría la verdadera fuerza que brotaba de su unidad y fe. La historia de Israel estaba a punto de tomar un giro decisivo, y el cielo aguardaba con expectación.